Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Las cuchas son las que crían, los que dibujan calaveras en las paredes o atraviesan cables en el Portal Américas. Colombia tiene madre. Aquí está. Esta es la imagen del día. La operación clandestina y oscura de un negacionista de la tragedia de derechos humanos que ha vivido Colombia, que anoche contrató un grupo de pintores para que tapara el mural de Las cuchas tienen razón en Bogotá, y a otro grupo de entusiastas de la memoria y los derechos humanos que hoy madrugó a volverlo a pintar en medio de una fiesta y que tiene reservas de pintura para que la censura a este segundo mural no dure más de 24 horas. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1 suben a 80 los muertos y los desplazados pasan de 5.000 tras la escalada violenta de las exguerrillas en norte de Santander. El Hash intenta desdecirse a sí mismo de cuando le dijo a Cabello Blanco que ella seguiría ejerciendo la procuraduría en cuerpo ajeno. Embajador en Estados Unidos no teme que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea tan duro contra Petro como lo ha sido de senador. La presunta venta de monómeros, si existió como lo informó su presidente, es ilegal, según el superintendente de sociedades. Y en Top Secret, el regreso a la oscuridad del Washington Post, los desinvitados a la posesión de Trump y la venganza de la plutocracia de Barranquilla contra James. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Las mal llamadas guerrillas en norte de Santander han asesinado a 80 civiles y desplazado a más de 5.000. La sociedad civil le hace un llamado a sus miembros para que permitan siquiera transitar los suministros para las víctimas en la zona, para que niños, ancianos y adultos no mueran también de inanición. Es una tragedia muy arrecha. No sé por qué nos están matando, nosotros no tenemos armas, nosotros somos civiles. Al menos 80 muertos y más de 5.000 desplazados deja la violencia en el Catatumbo. No es fácil obtener la información, porque justamente son personas, es decir, fueron asesinadas y como no hay acceso humanitario, pues es muy difícil determinar realmente. La Defensoría del Pueblo evidenció daños humanitarios a personas de especial protección como mujeres embarazadas, niños, personas en condición de discapacidad, con necesidades especiales de salud y adultos mayores. Que están siendo perseguidas y que están siendo asesinadas y que no está habiendo posibilidad ni capacidad adecuada para rescatarlas, protegerlas, lo cual está generando confinamientos, desplazamientos masivos. Los actores armados deben parar cualquier acción que involucre a los niños y las niñas. Organizaciones campesinas hicieron un llamado a los grupos armados. Acudimos a su compromiso de cumplimiento de los mínimos humanitarios expresados y reconocidos públicamente en agosto de 2020, tanto por el ELN como por el EMC, hoy EMBF-FARC. Rechazamos de forma contundente todos los ataques o amenazas en contra de quienes ejercemos labores de liderazgo social. Que se pueda proteger la vida de la población civil y de quienes no hacen parte de las hostilidades. El llamado de la sociedad es a que sigan las ayudas humanitarias. Que se abran canales especiales para que la población se pueda movilizar, canales humanitarios, pero también que se respeten los espacios, refugios humanitarios para que la población pueda sentirse protegida. Son miles de historias, personas que salieron únicamente con lo que tenían puesto, personas que abandonaron sus fincas, sus casas, que lo tenían todo. En Cúcuta habilitaron el Estadio General Santander para la atención a los desplazados, mientras que el ejército y la policía aumentaron sus hombres en la región del Catatumbo. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Un negacionista contrató a un grupo de pintores anoche para tapar el mural de Las cuchas tienen razón, pero desde esta mañana otro grupo se organizó para repintarlo y consiguió pintura adicional previendo una nueva incursión a oscuras de los negacionistas. Va a defender la libertad como hoy nos lo exige Colombia. Josías Fiesco, militante del Centro Democrático y fiel uribista, contrató a un grupo de pintores en la penumbra de la noche y asegurándose de que no hubiera transeúntes testigos de su acto, tapó con pintura negra el mural Las cuchas tienen razón y posteó en redes un mensaje insultando a las madres buscadoras de la escombrera de Medellín. Las cuchas son las que crían, los que dibujan calaveras en las paredes o atraviesan cables en el Portal Américas. Fiesco ha tenido el respaldo de Álvaro Uribe en su carrera fallida por una curul en el Consejo de Bogotá. Si alguien merece ser concejal de Bogotá, es Josías. Consiguió el 0,24% de
de los votos, pero con el respaldo del expresidente se ganó un lugar como contradictor del gobierno Petro. ¡Que viva nuestro gran colombiano! Anoche atacó con rodillo y pintura en manos ajenas la memoria de las madres víctimas de las desapariciones de la Operación Orión. Lo más triste es que además quien incentivó, porque esto sí es un acto violento, fue un excandidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, y esto es inaudito. Que crean que callar a las personas pintando de negro o tachando, lo único que demuestra es que no están entendiendo cuál es el problema, el dolor de la gente. Cientos de ciudadanos llegaron hasta este espacio en la localidad de Chapinero para volverlo a pintar hoy domingo, de manera que la desaparición del mural no alcance a completar las 24 horas. Nuestra forma de expresarnos es con la pintura, no con las armas ni nada de eso. Me parece que además ese tipo de actos torpes cometidos como por ejemplo como Federico Pico allá en la ciudad de Medellín o lo que hizo el señor Josías anoche aquí, lo único que generan entre otras cosas es que se multiplique por 1000 la indignación. Las manos se multiplicaron hoy nuevamente y el espíritu del mensaje "las escuchas tienen razón" demostró ser más fuerte que una capa de pintura negra. El embajador de Colombia en los Estados Unidos no tiene temores políticos por las diferencias políticas que hay entre Donald Trump y Gustavo Petro, y tampoco sobre el secretario de Estado, que ha tenido posiciones anteriores sobre el presidente de Colombia, Lina. María Fernanda, el embajador Daniel García Peña dice que no se puede esperar del secretario de Estado, Marco Rubio, las mismas posiciones que él ha tenido como senador, y que en términos prácticos el gobierno comparte con él su visión sobre el Darién y la migración. El gobierno colombiano espera que la relación con los Estados Unidos siga siendo de cooperación, como ha sido en la historia. Por ejemplo, en términos de migración, como con la situación del Darién, de acuerdo con el embajador de Colombia en ese país, Daniel García Peña. Eso puede sonar un poco duro, pero Colombia está de acuerdo con Trump en varias cosas. La inmigración ilegal, lo único que hace es beneficiar a los traficantes. En este sentido, García Peña señaló que los colombianos en situación migratoria irregular en Estados Unidos deben estar preparados y tener un plan frente a las deportaciones. Y que tiene hijos nacidos en Estados Unidos que tienen derecho a quedarse, pues los separan. El papá y la mamá tienen que decidir, o se van a Colombia con sus hijos o dejan a sus hijos acá con un pariente, y en eso hay que tener y ser muy crudo. Eso suena horrible lo que estoy diciendo, pero es una realidad de tener un plan B, de documentos en orden. Estamos preparándolos con los consulados para tratar de brindar el apoyo que podamos a los connacionales. Y se refirió frente a los comentarios y críticas sobre la no invitación al presidente Petro a la posesión. Los jefes de Estado no fueron invitados y nunca han sido invitados. O sea, la invitación formal del Departamento de Estado es a los jefes de misión. Ninguno de los presidentes colombianos recientes ha estado en ninguna posesión del presidente de los Estados Unidos. El embajador espera una relación diferente con el nuevo secretario de Estado. Y que Marco Rubio, que es un hombre serio, un hombre que conoce la región, que es un hombre que respetuoso de las instituciones, estoy seguro que va a seguir manteniendo. Eso no quiere decir que seguramente pueda haber discusiones. El diplomático descartó la posibilidad de renegociación del TLC y explicó la revisión que se hizo con el gobierno saliente. Renegociación no va a haber ni ha habido, porque para una renegociación implicaría la aprobación de los congresos. Lo que se hizo fue una revisión del tratado dentro de los términos mismos del tratado. García Peña aseguró que el gobierno colombiano espera que no haya modificaciones a los cambios que se han logrado en materia de lucha contra el narcotráfico. La venta de la empresa Monómeros que anunció su presidente esta semana es ilegal. Según el superintendente de sociedades, esto no será posible hasta que no se les aclare a quienes les debe $500 000 cómo serán saldadas sus deudas. La posible venta de la empresa de fertilizantes Monómeros a Nitrofer por $350 millones, como lo anunció su CEO Jorge Pacheco, tomó por sorpresa al superintendente de sociedades Billy Escobar, quien se enteró de estas pretensiones por la prensa. Lo que hemos escuchado es recientemente de notas de prensa, lo de siempre. En este caso y en todos los casos, a nosotros lo que nos interesa es que se respete el derecho al trabajo, se respete el pago de las obligaciones y los derechos sociales. Justamente en diciembre pasado, la Supersociedades sometió a Monómeros al máximo grado de supervisión ante la posible venta de sus acciones, razón por la cual, según las Supersociedades, la compañía colombo-venezolana no puede violar las normas. Y hay unos derechos que se deben respetar y ese tipo de operaciones no se corresponde a la legalidad
ni al respeto de las obligaciones que tienen que cumplir ellos. ¿Monómeros puede vender la totalidad de sus activos? No lo van a poder hacer. Para eso existen los mecanismos legales y por eso hay que esperar las decisiones que nosotros tomamos. Las deudas de Monómeros alcanzan el billón de pesos. Con su posible venta serían más de 1.500 los trabajadores que estarían en riesgo. El pasivo de una empresa tan grande como Monómeros, más o menos estamos hablando de 1 billón de pesos. Y ellos, digamos que tienen obligaciones en tiempos difíciles de esos más o menos 500.000 millones de pesos. Antes de finalizar enero se hará pública la respuesta al recurso de reposición que interpuso Monómeros ante las supersociedades luego de que se endureciera el grado de control. Ya la semana entrante sabremos si queda en firme y continuamos con esta medida de control o seguimos en la situación de vigilancia que igual hace que ellos sigan presentando informes trimestrales. Noticias 1 contactó a Monómeros, quien por ahora prefirió guardar silencio frente a su posible privatización. Luego de decirle a la procuradora saliente que ella seguiría ejerciendo en cuerpo ajeno, es decir, en el suyo, el de Gregorio Hash, el nuevo titular y teórico jefe del Ministerio Público trató de recular, pero no pudo. El sindicato le reclama correcciones de las que no dijo nada el primer día. Seguirá siendo procuradora, la procuradora de Gregorio, la procuradora de la Nación, en cuerpo ajeno. Un día antes de iniciar oficialmente como procurador general, Gregorio El Hash recibió el informe final de empalme de la saliente Margarita Cabello. Es una entrañable amiga. El Hash, que no negó su amistad con Cabello, la despidió protocolariamente y al día siguiente ingresó a las instalaciones siendo el jefe de la entidad. El nuevo procurador, que fue ternado por Petro y votado unánimemente por el Senado, al que le sirvió como secretario por 3 décadas, invitó a medios y personalidades de la vida jurídica y política para iniciar su periodo de 4 años. Doctor y maestro Humberto Sierra Porto. En un discurso con temas puntuales de lo que va a ser su administración, advirtió la esencia y espíritu de la Procuraduría. Tendrá los ajustes institucionales necesarios para que haya una mejor respuesta contra este demonio de la corrupción. Después de realizar su primer acto oficial como procurador, atendió a la prensa en donde reiteró su agradecimiento a su antecesora, pero esta vez con algunas aclaraciones. La institución continúa, viene 200 años casi y seguirá. En ese era el sentido que yo le daba a que tendrá aquí una continuación como institución. Ya lo personal pues es personal y lo que corresponde a mi manifestación de mi afecto, mi reconocimiento, mi cercanía, eso sí pertenece a mi fuero personal y lo dejo allí. No obstante, voces del sindicato de la entidad que cuestionaron la gestión de Cabello le dieron al Hash el beneficio de la duda. Seguramente lo une una amistad con la doctora Margarita Cabello Blanco y eso lo entiendo desde esa perspectiva. Pero como mensaje hacia el país y mensaje hacia los servidores de la entidad fue muy mal recibido esa manifestación del Procurador General, pero seguramente el tiempo demostrará a través de las investigaciones que se están adelantando lo nefasta que fue la administración de Margarita Cabello Blanco para el país. Según el Hash, va a mejorar los procesos que dejó Cabello en su administración y prueba de ello es que mantendrá su mismo viceprocurador Silvano Gómez, entre otros. Los jefes narcoparamilitares que fueron nombrados gestores de paz tienen pendientes de entregar 275 bienes de los que despojaron a sus víctimas, pero siguen disfrutando a través de sus testaferros. Entre el 2011 y noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo de Reparación a Víctimas 3.398 bienes pertenecientes a los hoy llamados gestores de paz, de los cuales a 580 se les ha extinguido el dominio. Los demás permanecen con medidas cautelares en los que la Unidad para las Víctimas pidió celeridad. 1.383 de estos bienes están con ocupación no autorizada, es decir, en manos de los testaferros de estos exparamilitares. Una respuesta contundente de la fiscal de compromiso con las víctimas para perseguir los bienes que tienen ocupación no autorizada, los que están en condiciones todavía de testaferrato y los que no han entregado. La Unidad para las Víctimas solicitó además que se investigue la existencia de 275 bienes que no están en el inventario del Fondo de Reparación y que fueron hurtados a las víctimas por parte de los hoy gestores Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Eber Velosa alias HH, Rodrigo Pérez, Eduard Cobos, Ramón Izaza, Arnubio Triana y Ramiro Cuco Banoy. La próxima semana tendrá
su primer borrador para entregar a la Fiscalía de qué bienes. Pero es que hay que profundizar mucho más, porque en el territorio las víctimas mismas han dicho, mira, esta era mi tierra. Seguimos durante décadas deambulando a la espera de una reparación integral. Sobre los 105 bienes entregados según Salvatore Mancuso a la Fiscalía en declaración de 2022, más de 7.000 hectáreas localizados en Tibú y La Gabarra que él reporta no aparece a la fecha en los inventarios del Fondo de Reparación a Víctimas. ¿Dónde están esos bienes que no están en el Fondo de Reparación a Víctimas? Pero la verdad es que esa tarea no se ha hecho y por eso el rol de la fiscal es tan importante. Tampoco aparecen en el inventario del Fondo 31 bienes con fines de extinción de dominio que estaban a manos de los excomandantes paramilitares Rodrigo Tobar Pupo y Martín Llanos. Aunque los tanques de pensamiento tributario comparten la necesidad de algunas medidas que el gobierno incluirá en su nuevo proyecto de ley de financiamiento, estos y otros piensan que la iniciativa es inviable en un año electoral. Haremos una revisión específica. La insistencia del gobierno en presentar nuevamente la ley de financiamiento que buscaría un recaudo inferior a los 12 billones de pesos para cuadrar el presupuesto desfinanciado sería inviable en un año preelectoral. Según los analistas, para que esta reforma prospere sería necesario un amplio diálogo con el Congreso, aunque el proyecto pasado solo iba a lograr un recaudo de 6 billones de pesos. Los tiempos políticos del país parece que hacen inviable una ley de financiamiento en este año preelectoral. Sin embargo, hemos acompañado la propuesta de que haya progresividad en el impuesto, en la tarifa de renta para personas jurídicas. No es una aconsejable medida, sobre todo en el año de 2025, porque el año 2025 es un año electoral. Igualmente porque en este año hay la oportunidad de que vamos a tener un mejor crecimiento. Pese a que el gobierno anunció un plan de austeridad en el gasto, los gremios consideran que aún es insuficiente y se tienen que hacer recortes adicionales a los ya anunciados. No creo que sea suficiente. Creo que las decisiones pasan por realmente hacer una lista de priorización y quizás muchos de los proyectos no tan importantes y no tan prioritarios. La mejor reforma tributaria que puede hacer el gobierno es la austeridad del gasto y la eficiencia del mismo. Hoy en día se está viendo que Colombia, el gobierno, tiene un presupuesto que aún está sin ejecutar. El nuevo proyecto de ley buscaría revivir el IVA para las apuestas digitales online, con el que se recaudaría más de 2 billones de pesos. Se revisarían las exenciones tributarias de algunos sectores, así como la progresividad de la tarifa de renta para las empresas. La iniciativa busca recaudar recursos para no afectar la inversión. El cese al fuego que se inició hoy en Gaza es solo el primer paso para una paz entre los palestinos de la Franja de Israel. Los israelíes piensan que esta se dará cuando no haya grupos que buscan el exterminio de Israel y los palestinos cuando se les reparen las vidas y bienes perdidos desde el 7 de octubre de 2023. Este domingo arrancó la tregua en Gaza con la liberación de 3 mujeres rehenes por parte de Hamas y el regreso de los desplazados palestinos a sus hogares demolidos. Hablamos con el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, Marcos Pekel, quien aseguró que en la medida de que Hamas cumpla, así lo hará Israel, pero descartó que este sea el fin del conflicto. No, estamos lejos de eso. Estamos hablando de una tregua que llevaría a que la situación en Gaza y la guerra en Gaza termine. Y eso esperamos que se dé con la liberación de los rehenes. Y aseguró que debe haber cambios en la administración en Gaza. Hay que asegurarse que en Gaza haya un gobierno que no esté, cuyo único interés no sea destruir a Israel. Y una vez se logre estabilizar la situación en Gaza, pues esperemos se dé, pero no estamos seguros, ya podríamos comenzar a hablar de otros temas ya más relacionados de una convivencia. Este noticiero además habló con el asesor para temas políticos de la Embajada de Palestina en Colombia, Alexander Moreno. Dijo que la situación en Gaza es una catástrofe humanitaria. Nunca antes se ha visto después de la Segunda Guerra Mundial en un conflicto armado. Señaló que la tregua es un avance, pero estuvo de acuerdo con Pekel en que no resuelve de fondo el conflicto. Recibimos con mucha alegría porque los beneficiados directamente van a ser 2 millones de palestinos que están allí en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Mientras haya ocupación, va a estar sin resolver el tema Gaza de fondo, va a estar sin resolver el tema Jerusalén, sin resolver el tema de palestinos refugiados, sin resolver el tema colonos. De acuerdo con Israel, 94 rehenes permanecen desaparecidos, pero se estima que solo 60 siguen con vida.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, publicó hoy un video pidiéndoles a militares y policías de su país que defiendan la democracia con las armas de la nación. Y es una deuda que los venezolanos vamos a cobrar. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó a los policías y militares venezolanos a levantarse contra el régimen de Nicolás Maduro para hacer cumplir la decisión del pueblo en las urnas que el pasado 28 de julio dio por ganador de las elecciones presidenciales a Edmundo González. Las armas de la nación son para defender a la nación. Machado señaló que el régimen Maduro está débil y se ha hecho vulnerable por el aislamiento al que está siendo sometido internacionalmente. Los venezolanos tenemos el derecho de reunir toda la fuerza que sea necesaria para hacer valer ese mandato soberano del 28 de julio. La líder opositora insistió en que la represión madurista les dio a los venezolanos el derecho de luchar por la democracia y su libertad. Faciliten el cambio por las buenas, porque a este bravo pueblo nadie podrá gobernarlo en dictadura. No se detendrá en su lucha por sacar a Maduro y su organización del poder. El capital natural de Colombia en el índice global, lo que indican los indicadores. Solability, una alianza de evaluadores de inversión, publicó su índice global de sostenibilidad que incluye el índice de capital natural. En este sentido, el país más rico del mundo es Bután y el más pobre Palestina. Colombia quedó en el puesto 22, mejor que Myanmar y peor que Noruega. Esto indica que nuestra mayor riqueza es la que contaminan y queman todos los días. Esto es lo que indican los indicadores. Ahora que reina el dinero plástico, no hay que cuidar tanto la billetera como las claves de sus servicios bancarios. La tecnología más segura es la verificación en 2 pasos. Con la tecnología se ha facilitado la transacción de dinero, el pago de cuentas y hasta la apertura de CDT desde los celulares. Sin embargo, a la par han incrementado las trampas de los estafadores para robar los datos de los usuarios. Para evitar el hackeo de sus cuentas, debe tomar medidas de seguridad que protejan su información personal. Use contraseñas fuertes y únicas que tengan al menos 12 caracteres combinando letras y números. Evite utilizar nombres, fechas de nacimiento o información fácilmente accesible. No repita contraseñas en varias cuentas. Si un hacker obtiene acceso a una, no podrá acceder a todas sus cuentas. La autenticación en 2 pasos agrega una capa extra de seguridad. Incluso si alguien consigue su contraseña, necesitará un segundo factor, como un código enviado a su celular para acceder. Actualice sus sistemas operativos, aplicaciones y antivirus que protegen su dispositivo. Un ingeniero colombiano está dispuesto a demostrar que la instalación de un péndulo en las estructuras de concreto les daría a estas el diseño antisísmico que no habían tenido. El ingeniero colombiano Brian Chalarca desarrolló un dispositivo que disipa la energía y protege las redes esenciales de los edificios en sismos. Este modelo de restricción sísmica usa el movimiento de un péndulo para controlar y disipar la energía sísmica durante un terremoto. En este caso es un dispositivo, es un amortiguador por fricción, en el cual, digamos, yo tengo mi elemento en una estructura suspendido, yo le pongo, digamos, este dispositivo, y lo que va a hacer es que durante un sismo va a permitir un movimiento controlado, en ese movimiento se va disipando energía. Este sistema se encarga de amortiguar las cargas energéticas para que el péndulo absorba la energía producida por el evento sísmico, lo que genera que los cableados y sus estructuras no reciban impactos que pueden generar cortocircuitos. Entonces, una de las ventajas que tiene este dispositivo que se está presentando es que reduce el número de puntos de anclaje. Ya en vez de, digamos, de necesitar 3, 4 puntos de anclaje, nomás voy a necesitar 1. Este sistema, además de proteger las redes eléctricas, al ser un proyecto que requiere de menos recursos, también es más fácil de implementar. El mercado inmobiliario está repleto de estafas. Al comprar una casa nueva o vieja, es necesario tomar ciertas precauciones para no caer en ellas. Las estafas con fraudes inmobiliarios han venido aumentando en los últimos años. La mayoría de los engaños están relacionados con propiedades que no existen, preventas sin documentos y supuestos remates y traspasos ilegales. Para evitar caer en este tipo de estafas, desconfíe de precios muy bajos. A menudo las estafas ofrecen propiedades a precios tentadores para atraer a la víctima. Verifique que el remate lo haga una entidad confiable y reconocida. Los remates legítimos los hacen entidades financieras o empresas especializadas
y remates judiciales. No haga pagos adelantados. En muchas estafas, los delincuentes solicitan pagos por adelantado o depósito para reservar una propiedad y luego desaparecen. En un remate legítimo, no se le pedirá que pague dinero antes de que la propiedad sea adjudicada de manera oficial. Los pagos deben realizarse solo a cuentas oficiales o de la entidad organizadora del remate y deben ser claramente reflejados en los documentos de la subasta. Nunca haga depósitos a cuentas particulares. Antes de que la propaganda política contra las vacunas invada el mundo, los salubristas les recomiendan a los padres de familia de Colombia completar esquema de 21 vacunas para proteger a sus hijos de 26 enfermedades. UNICEF estima que 48 millones de niños y niñas no recibieron ninguna vacuna entre 2019 y 2021 en el mundo. En Colombia, el esquema de vacunación para menores de 6 años consta de 21 vacunas para la protección de 26 enfermedades. Expertos recomiendan a los padres estar al día con el esquema antes del regreso a clases. Es un requisito de salud pública. Por lo general, en la mayoría de los colegios nos exigen tener el carnet completo de vacunación o presentarlo en el momento de la matrícula. En el país existe el programa Vacunación sin Barreras para que cualquier menor de 5 años se vacune en los puntos autorizados independientemente de si está afiliado a una EPS o no. Antes del regreso a clase, puede asistir a estos puntos para fortalecer la inmunidad de rebaño en el entorno escolar. La vacunación también contribuye a lo que llamamos la inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño. ¿Esto qué es? Que entre más niños estén vacunados en determinada comunidad, pues digamos que la comunidad en general va a estar más protegida porque se detiene la cadena de transmisión de las enfermedades. Según datos de UNICEF, Colombia tiene una cobertura de vacunación del 90%. La primera jornada nacional de vacunación será el próximo 25 de enero. Aunque TikTok se fue a pantalla negra minutos antes de la medianoche de ayer, sus usuarios tienen fe en que vuelva a prenderse por cuenta del nuevo presidente, a pesar de que es investigada por influir en elecciones a favor de la rusificación del este europeo. Las pantallas de TikTok se fueron a negro desde la medianoche en Estados Unidos, segundos antes de que entrara en vigor la sentencia de la Corte Suprema. La normativa exige que ByteDance, empresa de Beijing, propietaria de la aplicación, la venda a una empresa de Estados Unidos. Estaba viendo TikToks y me acaba de salir este mensaje. La sentencia plantea que si TikTok quiere operar en Estados Unidos, debe ser adquirida por una empresa local porque, siendo el gobierno chino socio parcial de ByteDance, está obligada a compartir su información, es decir, la de sus usuarios, con el gobierno chino, lo cual representa un riesgo para la privacidad y la seguridad nacional. Me gustaría que Estados Unidos tuviera una participación del 50% en una empresa conjunta. Al hacerlo, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos y logramos que continúe funcionando. En cumplimiento de la ley, Apple y Google retiraron TikTok de sus tiendas de aplicaciones. Además, la normativa establece sanciones de hasta $5,000 por cada usuario que mantenga acceso a la aplicación. ¿En serio cerraron TikTok? Yo estoy como en shock. Hoy, el presidente electo Donald Trump declaró que muy probablemente otorgará un plazo adicional de 90 días. Esta extensión abriría la posibilidad de que la plataforma siga operando. Estoy pidiendo a las empresas que no permitan que TikTok quede fuera de servicio. Emitiré una orden ejecutiva el lunes para extender el plazo antes de que entren en vigor las prohibiciones de la ley. Los creadores de contenido expresaron su preocupación por el impacto económico de la suspensión, mientras algunos confían en que figuras del sector tecnológico como el youtuber MrBeast puedan adquirir la plataforma. TikTok, no obstante, está bajo investigación en la Comisión Europea por su interferencia a favor de la rusificación electoral de Moldavia, Rumania y otros países de Europa del Este. Tras el anuncio de Trump, los usuarios esperan que el servicio de TikTok comience a restablecerse de manera gradual mientras avanzan las negociaciones. Los subsidios de vivienda no tienen como únicos beneficiarios a los empleados de contrato a término indefinido, ni como único objetivo a la adquisición de casa nueva. Hay más opciones. Si usted busca tener su casa propia y no es empleado, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece diferentes tipos de créditos, incluso para aquellos independientes. Los requisitos varían según las condiciones salariales. Sin embargo, la entidad ofrece la posibilidad de comprar vivienda nueva o usada. Crédito para construcción de viviendas. Si un trabajador independiente es propietario de un terreno en el que desea construir su vivienda, puede acceder a este crédito para financiarla. Si ya la construyó o la tiene, hay crédito para mejoras de vivienda destinado a reformas o remodelaciones en la vivienda y puede ser hasta del 90% del valor de la mejora, dependiendo el monto.
Los documentos para la solicitud del crédito varían dependiendo de las condiciones y el salario del solicitante. La censura y el giro político de 180 grados del Washington Post, los desinvitados a la inauguración del gobierno Trump y las 3 rumbas de celebración de mañana en Washington. En Top Secret, la vida secreta de los famosos. Así como el New York Times tiene como eslogan todas las noticias que vale la pena publicar, y Noticias 1, el de la red independiente, el Washington Post asumió como declaración de misión Democracy Dies in Darkness, o sea, la democracia muere en la oscuridad. En 2017, cuando Trump asumió la presidencia por primera vez. The office of President of the United States. Al comenzar este año, el Post censuró esta caricatura que muestra a su dueño y de la tienda Amazon inclinado frente a Trump. La censura generó la renuncia de la caricaturista y de una veintena de los reporteros de mayor reconocimiento del periódico. Y esta mañana, en la víspera del regreso de Trump, anunció que a partir de mañana, primer día del segundo gobierno de Donald Trump, utilizará el eslogan por el de rematando las historias para todos los estados, que parte de sus lectores está interpretando como un Back to Darkness, es decir, de regreso a la oscuridad. Precisamente Jeff Bezos fue confirmado como acompañante de Donald Trump en la primera fila del acto de posesión, junto con el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, y con el billonario Elon Musk, alrededor de los cuales estarán también los secretarios del primer gabinete presidencial de Trump. Bezos, que orientó hacia la oposición al diario de Washington cuando lo compró, ahora hará parte del séquito presidencial y ya no le gusta el periodismo que el Post ha hecho desde 1887. A propósito del acto de posesión, el jefe de armas del Capitolio de Estados Unidos publicó una nota para todos los que recibieron invitaciones, como esta, para la inauguración de la presidencia de Donald Trump. Según explicó el anuncio, como el frío no permitirá que la ceremonia suceda en la plaza del Capitolio, no habrá sillas en la ceremonia para las invitaciones de categoría 3 y 4, es decir, como las que congresistas republicanos enviaron a Abelardo de la Estrella, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe. La nota les pide a los congresistas que informen a sus invitados que las esquelas solo son conmemorativas, es decir, lo que en Colombia llaman solo una participación. Los invitados, no obstante, aún tendrán la posibilidad de ver a su ídolo en su recorrido por la avenida Pensilvania, en la misa en la iglesia episcopal de San Jorge, el almuerzo que ofrecen los congresistas, la parada militar o cualquiera de los 3 bailes que están programados en los salones del baile del comandante en jefe, Libertad y Starlight Ballroom en Washington, a los que el nuevo presidente prometió asistir para hablar con los invitados. La reina del carnaval de Barranquilla, Tatiana Angulo, leyó juicioso el libreto que el carnaval le preparó, con cierto rencor por el futbolista que no pudo contratar el plutócrata de la ciudad. Su equipo y su carnaval fue a Char. Si aquí ha jugado hasta el mismísimo pibe. Tú, tranquilo papá, que no necesitamos a ningún James Rodríguez. El mejor jugador de la Copa América 2024 de la FIFA cayó, pero su hermana contestó, recordándole a la reina que James es libre de trabajar con quien quiera. Estén pendientes, volveremos con más confianza en el ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.